sale al exilio en 1938, específicamente el 13 de enero, llega a Puerto Rico, su primera escala del exilio. Él había salido ya para España y pasó la de Caín en Venezuela. Hay un relato de él, una carta a su amigo Mario, que dice que está descalzo, con hambre, y que no haya donde dormir, pero que no puede quedarse a dormir en ningún sitio porque la policía lo agarra y lo lleva preso. Yo quisiera que alguien me regale para mi libro, ni Santo ni Mesías, solo Juan Bosch, un dibujo de él, porque no hay fotos, descalzo en Venezuela, mirando hacia el Palacio de Miraflores, en Venezuela. Sería fantástico para verlo, para hacerlo. Bueno, ¿qué tengo yo? Una maravilla. Yo tengo aquí un filósofo, un educador puertorriqueño, que precisamente va a hablar mañana sobre el tema de la elección de voz en sus 50 años, acá, con Bra, me dijeron que lo podía pasar. Pero que además es un estudioso de la vida de Don Juan. Y ahí está, esa foto. Estoy peleando para que una tal Elisa de la Fundación Juan Bosch me consiga esa foto bien nítida, porque es la que quiero poner en la portada de mi libro. Esa foto, ese era Juan Bosch, ligado con la gente, respetuoso de la gente, amante de la gente pobre. Pero dice don Ángel Villarini, que está aquí al lado mío. Buen día, don Ángel. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Yo iba a traerle un músico de prestigio de allá de Puerto Rico, pero me están cobrando muy caro. Entonces, lo que tengo es conmigo a Julio Contreras. Dice don Ángel de sí mismo, en lo que se refiere a llevar la práctica a esta propuesta educativa, mi principal laboratorio ha sido desde el 80 mi propia práctica educativa en la Universidad de Puerto Rico. Por otro lado, durante los años 85 y 91, fui principal asesor del proceso de revisión curricular y reforma educativa llevada a cabo en el Departamento de Educación. Y él dice mucho de eso, pero además don Ángel dice que es profesor honorífico meritorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de muchas universidades más, y es un amante del pensamiento de Juan Bosch. Es más, él le fascina en su parte filosófica cómo es que se produce, cómo es que se hace el pensamiento. Bienvenido de nuevo, don Ángel, aquí al programa. Gracias. Juan Bosch, ¿qué tiene de bueno para imitar, para copiar? Yo me familiarizo con el pensamiento de don Juan Bosch desde mi juventud y lo hice a través de la obra que él escribe, Hostos el Sembrador. Y es a través de don Juan que conozco a Hostos, menos conocido en mi país, siendo puertorriqueño, que acá en República Dominicana. Lo conozco a través de un dominicano y de ahí primero me dedico a estudiar la obra de Hostos. Soy un estudioso también del pensamiento de Hostos. Y luego la de don Juan Bosch, a quien tuve el privilegio de conocer personalmente y dialogar en varias ocasiones con él. Yo no soy un conocedor, un experto en cultura y pensamiento dominicano, pero de lo que conozco, de la historia, de la cultura de este país, yo creo que este es el más grande intelectual, me parece a mí, que ha dado la República Dominicana. Un hombre de proyección universal y sobre todo le cabe el mérito de que ese gran nivel intelectual que él alcanzó lo desarrolló en gran medida por sí mismo, ¿verdad? No era una persona con una gran formación académica en el sentido tradicional de la palabra, y sin embargo era una persona con una extraordinaria cultura y con unos niveles de pensamiento muy complejos que todavía un día le resulta a algunas personas difíciles de entender. Aparte de sus aportes intelectuales en el campo de la cultura en general, de la filosofía, de la política, es también como Hostos una figura ejemplar. Un hombre que en su vida encarnó las ideas de lo que Hostos llamaba el ser humano pleno, ¿no? Un ser humano que vive toda su vida construyéndose a sí mismo, mejorándose a sí mismo, ¿no? Y hay cartas de don Juan donde esto queda claro, de cómo él
trabajó sobre sí mismo, mejorándose como ser humano, mejorándose como gobernante. Y era un ser humano en constante evolución, nunca se estancaba, siempre estaba cambiando, ¿verdad? Y así como fundó los dos principales partidos de este país, quizás si hubiera vivido más hubiera fundado otros más, ¿verdad? Porque era un hombre en constante evolución. Y por último, yo creo que tenemos pocos ejemplos en la historia de un hombre, de un líder que se haya compenetrado tanto con su pueblo como Juan Bosch. Y digo compenetrado porque lo que a mí me asombra de don Juan Bosch era el entendimiento tan profundo que tenía de su pueblo, y de ese entendimiento el respeto y el amor tan grande por su pueblo, ¿no? De modo que toda su obra, tanto literaria como política, no se entiende si no es desde ese conocimiento profundo y ese respeto y ese amor tan grande que don Juan tenía por el pueblo dominicano, que era lo que hacía de él, a lo largo de toda su vida, en todas sus fases, uno de los más grandes demócratas, en el verdadero sentido de la palabra, de todo el continente. Villarini, vos dice que nació de nuevo cuando empezó a leer a Hostos, a conocer a Hostos. ¿Por qué? ¿Cuál es la referencia? Usted que es puertorriqueño. Sí. Aunque Hostos no es de ustedes, Hostos es continental. Y sobre todo puertorriqueño dominicano, como yo siempre he insistido. Hostos, donde más vivió en su vida adulta, fue acá en la República Dominicana, luego en Chile y luego en tercer lugar en Puerto Rico. En Puerto Rico Hostos apenas vive sus primeros 12 años de vida y luego no vivió nada más que un año completo en Puerto Rico. Y entonces todo el desarrollo de Hostos, como hombre, como político, como intelectual, se da sobre todo primero en España, donde se forma, y luego acá en la República Dominicana, donde él pudo hacer su más grande obra. Cuando don Juan se refiere en este sentido a Hostos, que lo hizo volver a nacer, es en el contexto de que le toca editar las obras completas de Hostos, que se publican en la ocasión del centenario del nacimiento de Hostos en 1939. Y como don Juan tiene en muchos sentidos un perfil psicológico, caracterológico, tan parecido al de Hostos, entonces verdaderamente se compenetra con la obra de Hostos. En otras palabras, entiende a Hostos desde dentro, ¿verdad? Y eso le permite, como queda demostrado en su biografía Hostos el Sembrador, entender a Hostos desde una óptica que no muchas personas lo entienden, ¿verdad? Y yo creo que Bosch encuentra en Hostos dos caminos para su desarrollo. Por un lado, el camino político. Y no cabe duda que a lo largo de toda su vida, desde su época de liberal moderado a liberal radical, a luego la izquierda, la influencia fundamental en Bosch es el pensamiento de Eugenio María de Hostos, ¿verdad? Solo así, solo desde Hostos es que se entiende esa nueva política que don Juan quiere traer a la República Dominicana, que es una política hecha desde los valores. Lo que Gramsci llama la gran política, una política que se hace desde el punto de vista de pensar la felicidad de los pueblos, de pensar en la construcción de un Estado, y no la política chiquita, ¿verdad?, de los partidos y las elecciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, Bosch encuentra también en Hostos una inspiración para su desarrollo personal, para su crecimiento personal, porque encuentra en Hostos muchos de los conflictos que el propio don Juan tenía, ¿verdad? Y que tuvo él que superar para convertirse en el líder político que fue, ¿verdad? Porque don Juan lo dijo en varias ocasiones, ¿verdad? Que él no había nacido para político, ¿verdad? Y de hecho, cuando uno ve el perfil psicológico, caracterológico de don Juan, no era el de un político, ¿verdad? Por eso es que es un político tan fuera de serie, tan difícil de entender. Por eso mucha gente no podía entender decisiones que él tomaba, líneas políticas que él trazaba, ¿verdad? Porque lo hacía desde un perfil que él fundamentalmente construye y forma a partir de Hostos. Don Ángel, la escuela nuestra la desarrolla Hostos. Incluso se llamó, hasta que se hizo el concordato y todas esas cosas, como la escuela hostosiana, que era la escuela que da el valor al hombre, a desarrollar en el niño el hombre de bien. Ese hombre que usted dice que don Juan comprendió que debía ser el que debía pulir, teniendo la referencia hostosiana.
usted que es el responsable de la reforma educativa en Puerto Rico, asesor de la reforma, ¿usted cree que podría ser necesario que en República Dominicana lancemos y que tomemos el ejemplo Hostos y el ejemplo de Juan Bosch? La Fundación está haciendo un trabajo bellísimo con algunos cuentos de don Juan, llevándolo a la escuela. ¿Podríamos formar mejores hombres y mujeres en el país? Sí, a mí me correspondió, dicho sea de paso, editar ese volumen. ¿Usted me deja que yo ese tema lo toquemos cuando regrese de la pausa? ¿Cómo no? Porque el joven Junior nos ha preparado una canción, un regalo para usted, según me dijo él. Ahí por ese palpitar que tiene tu mirar, puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por ti. Aún si te surcando un balazo, sin pensar en que ha de concluir el drama singular. Hay que si te entre los dos tratando su lugar, tan solo una amistad, mientras hay realidad, y aquí cada pasión me mueve el corazón y me obliga a callar. Yo te amo. Recuerden que cuando regresemos el señor Villarino va a decir si esos ejemplos, Hostos, Don, pueden servir para formar hoy la escuela dominicana y puertorriqueña y de toda América Latina, mejores hombres y mujeres. No se vayan, venimos en breve. Y te da como un teque-teque. Era decirle a Pepito, que era un poco mayor que él, que le limpiara una yegua allá en Río Verde, en la casa de don Juan Gaviño, el abuelo, para que la bestia pasara corriendo, volando por el lado de la cerca y él brincar y agarrarla por las crines y seguir volando. Eso eran cosas de muchachos necios. Me contaba don Juan en la casa de la pensión, eso hace unos 30 años ya. Pero una vez la yegua no quedó muy contenta con eso y volteó a don Juan con 9 o 10 años, y don Juan hace así en el balcón de la casa y me abre el pecho. Mira, José, todavía con 80 años tenía la marca. La bestia le dio una cruz y lo batió 5 días inconsciente en una clínica de La Vega. Pero ese temperamento, ese salir a cazar culebra y amanecer en el monte, o salir solo a pescar y amanecer pescando en la costa del Caribe en un bote chiquito, eso hacía Juan Bosch. Pero le daba un carácter, era un sentido de pasión, de amor por las cosas, pero además siempre enmarcado en el sentido de la honestidad, de respeto, el sentido ostosiano, don Ángel Villarini. Le dejé una pregunta en el tapete. ¿Podemos estos dos ejemplos de vida, estas dos maneras de ver honestamente la existencia del humano, juntar y mejorar los sistemas educativos de nuestros países? No solamente podemos, sino que debemos.
En el pensamiento de Hostos y de Bosch se encuentran claves sumamente importantes para que nosotros podamos repensar la educación que verdaderamente necesitan nuestros pueblos. Desafortunadamente hemos convertido la educación en una cuestión tecnológica, sobre todo, métodos, técnicas de enseñanza, computadoras, etc. Y nos hemos olvidado que la educación no tiene sentido si no tenemos claro unas finalidades de para qué la educación. Y tanto en el caso de Hostos como en el caso de Don Juan, estaba claro aquello que había dicho Martí, hombres haga quien quiera ser pueblo. Y en ese sentido, Hostos vino aquí a la República Dominicana a fundar una escuela que tenía como tarea principal aquello que antes había dicho Simón Rodríguez, ¿verdad? Nosotros tenemos repúblicas sin republicanos. Ese es el problema de nuestros países. Y con esa sentencia que asume Bolívar y que en nuestros días pues asumen gobernantes como Hugo Chávez, ¿verdad? Quedaba claro que la única manera como verdaderamente puede haber sistemas republicanos, sistemas democráticos en nuestros países, es si se crea, si se construye la personalidad, el ser humano democrático, el ser humano republicano. Y en ese sentido, Hostos vino a este país a construir república, y él entendía que la república se construía desde la escuela, formando al hombre, al patriota y al ciudadano. Y esas eran las tres principales metas de la escuela. Cómo la escuela contribuye a formar un ser humano integral, a formar patriotas y a formar ciudadanos. Y esa es la dirección que nosotros hemos perdido actualmente. Tenemos sistemas educativos que se dedican sobre todo a cualificar a los estudiantes para que puedan ingresar a la universidad o para que puedan luego acceder a unas ciertas carreras profesionales, y la escuela no está funcionando adecuadamente. Y los que somos profesores universitarios lo sabemos porque vemos las lagunas tan increíblemente grandes con que llegan los estudiantes en lectura, en escritura, en cultura general, ¿no? Y es que tenemos una escuela que no arranca, que no se funda en las necesidades, en los intereses de los niños y los jóvenes. Y las escuelas vienen a ser como centros de reclusión donde recogemos a los muchachos, como se dice, de la calle y los encerramos por unas horas para que estén fuera de la calle, pero una vez que están allí dentro no aprovechamos verdaderamente ese espacio, ¿no? Por eso es que en nuestro trabajo, tanto en otros países como aquí en la República Dominicana, nosotros hemos insistido en que los maestros a veces pasamos por alto la oportunidad tan grande que tenemos de esos niños, de esos jóvenes que tenemos 6, 7, 8 horas diarias en las aulas, aprovechar el tiempo con ellos y verdaderamente ayudarlos a convertirse en mejores seres humanos, en mejores patriotas, en mejores ciudadanos. En Hostos y Don Juan debe haber material de sobra para dar esa formación a esos muchachos. Desde luego que sí. Y por ejemplo, en el caso de Don Juan, ahora nosotros estamos por concluir a través de la Fundación Juan Bosch una investigación sobre la pedagogía que se practicaba en los círculos de estudio. Ya quisiéramos nosotros que en la escuela dominicana, esa escuela que dice que es constructivista, se practicara esa pedagogía del desarrollo del pensamiento, el desarrollo del carácter que se practicaba en los círculos de estudio iniciales que fundó Juan Bosch. Yo tuve 32 años ahí en ese partido. 50 años después de la elección, ¿usted cree que en términos políticos, don Ángel, sería necesario reconstruir un gobierno parecido a Don Juan? Yo creo Usted que... lo dijo ahorita en la pausa. Yo no conozco, digamos, suficiente sobre la política dominicana, ¿verdad? Pero yo diría lo siguiente, ¿verdad? Sobre todo pensando en la experiencia de mi país, donde yo he sido activista político y educador, ¿verdad? Yo creo que nosotros necesitamos volver al tipo de política que trajo Don Juan Bosch a la República Dominicana. Ética, responsable, transparente, de cristal. Una política que se caracterizaba, a mi modo de ver, por tres cosas bien importantes. Número uno, orientada por unos principios éticos. La política al servicio de una ética, la ética del respeto a la dignidad humana, la ética de la solidaridad, la ética de construir un país donde todo dominicano pudiera vivir en una forma digna, ¿verdad? Y que tuviera eso como norte, y que juzgara la calidad de la democracia a base de cuánta felicidad le trae al pueblo. Ese es el norte de la política entendida como ética. Segundo, una política
profundamente democrática, una política del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. De hecho, lo que uno más admira en la obra política de don Juan es el carácter democrático de su política, que se fue perfeccionando, ¿verdad? Y hay una primera etapa donde él entiende que la política democrática consistía en un partido de masas que se ponía al servicio del pueblo, que escuchaba al pueblo, que respondía a las necesidades del pueblo, ¿no? Y una segunda etapa donde se mueve a una concepción que supera ya esa democracia representativa que él defendió tanto cuando fue electo aquí presidente y de la que él tanto se desilusionó. Y entonces él luego, cuando regresa acá en el 70 a la República Dominicana, ya trae otro tipo de política democrática, que es la democracia directa. Lo que hoy en día, curiosamente, estamos llamando democracias participativas, democracias radicales, democracias populares. Póngale el nombre que se le ponga. Dictadura con respaldo popular. Lo que él, a mi modo de ver, utilizando una expresión que tal vez no fue la más adecuada, llamó dictadura con apoyo popular, ¿verdad? El haber colocado esa expresión de dictadura, que yo todavía no logro entenderlo, ¿verdad? Y he buscado las referencias que me ayuden a entenderlo, pero don Juan realmente lo que trajo a República Dominicana en el 70 fue lo que se llama hoy día la democracia participativa, una democracia que buscaba superar la democracia representativa y pretendía que el pueblo gobernara directamente a través de organismos de base, ¿verdad? Que con ese propósito es que luego se crean, se desarrollan los círculos de estudio, ¿verdad? Y que hoy día, idea que hoy día se recoge. No vamos, desafortunadamente. Imposible, pero fantástico. La idea, señores, es haberle dado este regalo a ustedes. El sabor continental, Ángel Villarini, puertorriqueño, pero ya es ha sido su preocupación, por eso tanta pasión en sus palabras al hablar de esto y de Juan Bosch, porque son referentes. Es la idea de haber venido donde ustedes, y a propósito de este evento que se está desarrollando en Jaina, ahí en el Loyola, yo voy para allá esta tarde, no me para nadie, voy para allá a oír a Andrés de Mateo, a Roberto Pasaya, a Franklin Franco. Bueno, el tema es mañana, viene don Ángel Villarini, está de Argentina, Isabel Rubert y Sergio Gres de Chile. Fantástico, don Juan. Nada desfasado, totalmente actual. Y lo que hay que hacer es reencarnar en él mucha gente, muchos dominicanos. Don Ángel, muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Vamos a ver otro día, Elisa, vamos a traer a don Ángel otro día acá. Bueno, mira qué gesto están haciendo ahí. Nos vamos con una canción de Junior. Ay, te quiero, señora, le doy gracias aquí. Está muy bien. En las noches yo pasé el niño que yo mide orándote la piel. Quiero te para mí. Ay, te quiero. Ay, que yo te quiero. Ay, que yo te quiero. Juan Pavón.